Después de meses parados, volvimos a subirnos a la bicicleta, con el objetivo de recorrer Colombia. Y hoy, después de algunas dificultades en el camino, llegamos a Salento, un pequeño pueblo del eje cafetero. Pero esto es solo el comienzo, porque delante de nosotros nos espera uno de los lugares más famosos del país, el Valle de Cocora, donde gigantescas palmeras de más de 60 metros de altura atraen viajeros de cualquier parte del mundo. La pregunta es, ¿conseguiremos entrar? Buenos días amigos y amigas, espero que estáis todos bien. Nosotros nos encontramos en Pereira, acabamos de salir, estamos a las puertas para ir al eje cafetero, hacia Salento hoy. A ver si llegamos porque las montañas son bien empinadas. Y ayer, ¿qué agarramos? Agarramos un bus desde Medellín para venir acá hasta Pereira. Este te va a comer. No, no me va a comer. Entonces... Este se quiere comer nuestra comida. Sí, los dientes fueron. Sí, agarramos un bus de Medellín para venir acá hasta Pereira porque con todos esos contratiempos que tuvimos ahí, se nos ha ido pasando los días y con eso también los días que tenemos acá de visado en Colombia. Entonces si queremos... ¡Ay, ay, 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 no! ¡No! ¡Ve a mear en otro lado! ¡Ay! ¿Te meó? ¿Te gustan los perros? Y... No alcanzó, Sí, allá en la rueda, pero en la alforja no. Ay, ay, ay. Bueno, en la rueda no pasa nada, pero en la alforja sí. En la alforja. Estaba intentando mear en la alforja. Bueno, afuera. Y si mea un perro, después todos los perros de todos los países que pasamos, va a pasar lo mismo. Entonces, estábamos contando. Entonces estaba diciendo, ¿no? Que se nos está terminando el visado acá de Colombia. Por eso, si queremos tener tiempo de pedalear lo que nos falta para llegar hasta Ecuador, decidimos agarrar un bus para salvarnos esos 200 y pico de kilómetros, que es como una semana de pedaleo, ¿no? Y ahora nos dirigimos hasta Salento. No sé si ha sido la mejor elección para arrancar, porque yo estoy viendo las casas ahí arriba y los carros que suben hacia allá, y también acabo de mirar mi mapa y eso no para de subir, literalmente es pura subida. Y como lo pueden ver, hemos puesto unos cuantos kilos en Medellín, no solo en la bicicleta, pero también en nuestros cuerpos, porque nos la hemos pasado comiendo y eso se siente, eso sin hacer ejercicio. Después de todo ese tiempo parado, pues estamos sufriendo bastante. Igual el tiempo acá no es que juega a nuestro favor, parece el cielo bastante amenazante. De aquí a que llueva creo que es una cuestión de minutos. Así que vamos a ver cómo arrancamos ese primer día después de tanto tiempo parados. Ay, 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 ay. Parece de llevar un tractor con pedales. Y pasaron nada más unos minutos y esto es el resultado. Hemos hecho 500 metros desde la última parada. Ay, ay, ay. Esto va a ser muy duro. Es el primer día y después de una parada larga, el primer día siempre es duro. Estábamos muy contentos de empezar otra vez la aventura, pero empezar así con unas subidas bastante importantes, pues nos duele el culete. Yo siento que las piernas siguen siendo fuertes, no sé tú, pero no es las piernas que me están fallando, es el cardio, porque las piernas pues avanzo, pero estoy ahí, así que me ahogo, ¿no? Que no consigo recuperar mi aliento y entonces me paro. Pero de verdad, de hecho ni siquiera 500 metros desde la otra parada. Wow. El corazoncito te está fallando. Late fuerte porque te ve. ¿Algo fresco no quieres tú? Primera parada táctica. Y Elodie ha ido a comprar algo en el supermercado. Pero la veo viendo aquí que está llegando y creo que ha pasado un milagro. Dios ha hecho un milagro literal porque se vino con... electrolitos. Dejé mi Coca-Cola de lado para tomar electrolito, porque ya engordé bastante. Gracias Dios. De hecho, quería saber cuál es su electrolito preferido, es decir, cuál es su gusto,
su sabor preferido de electrolito, porque aquí no había mora azul, pero mora azul para mí es brutal. Después como segunda edición es maracuya, pero aquí no había mora azul, sino mora azul toda la vida. El mío es mora azul. ¿Qué dices? No, es blueberry. Sí, pero blueberry es mora azul. Solo que es de otra marca, porque normalmente como no, a mí esta marca me gusta. Los porque otros esa son... es otra marca, pero sí es mora azul. Sí, pero mora azul de esta marca, que no sé ni qué bueno, es. igual este está bueno, mira. Es muy químico, creo. A mí es que este me parece como más dulce, ¿no? Me da como más sed, no sé. Después de unos meses parados, volver a recorrer kilómetros con tanto peso es algo duro. Es como si todos los kilómetros hechos desde Alaska hasta aquí físicamente no hubieran servido para nada. Pero son muchas las ganas y la emoción de agarrar otra vez la carretera, lanzarnos a la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el día, qué vamos a comer y dónde terminamos durmiendo. No te voy a mentir, cuando nos detenemos en una ciudad, como fue en este caso, al instante te acostumbras. Te acostumbras a todo el confort que una ciudad nos brinda. Un colchón cómodo entre paredes seguras, el súper justo debajo, el taxi que te lleva donde quieras. Viajando en bicicleta estás completamente en otra dimensión, en otro ritmo, en otro pensamiento. Son pensamientos diferentes a los que llegas a tener cuando vives en la burbuja de una ciudad. Nadie puede afirmar dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Somos los primeros que, cuando llegan a la ciudad, disfrutan de todo lo bueno que hay. Pero la dimensión que se crea cuando te subes a una bicicleta, sabes que el único camino es hacia adelante y que no vas a volver atrás. Es una dimensión que te condiciona a disfrutar cada latido de tu corazón. Le entregas todo de tu persona a cada animalito que encuentras por la calle, a cada plato que comes, a cada persona que cruzas y a cada mañana en la que te despiertas con vida. Y sí, por eso, aunque nos duela todo después de un día de pedaleo, sabemos que vale muchísimo la pena. Hemos ido bien los primeros kilómetros, pero ahora ya se está haciendo un infierno. Literalmente estábamos caminando para poder llegar y nos empezó a agarrar un hambre increíble, con el cuerpo temblando. Menos mal hemos encontrado ya donde comer. Se llama Raíces Campestres este sitio. Así que vamos a comer, que estábamos muriendo de hambre. Tú también, ¿no? Me arde el estómago, me tembla las piernas, las manos, los brazos. Nos sentimos súper débil y todavía falta un gran tramo para subir. Además que tenemos que llegar hoy en Salento porque también hemos reservado un lugar para dormir. Y la verdad que no sé si llegamos a este ritmo, así que vamos a comer a ver si reponemos fuerzas. Eso me da fuerza. Un perrito lindo. Un perrito lindo que viene a saludar. Acabamos de pedir y nos parece alucinante por el poco precio que es, la cantidad de comida que tenemos. Y además este sitio tiene una vista alucinante, demasiado bonita, porque estamos en altura, entonces está justo ahí que ves todas las colinas aquí donde estamos ahorita. Y llegó mi sopita, la ajiaco, que ya probamos en Bogotá, que nos encanta. Lo acabo de probar, está delicioso. Además, estas son plátanos de cortesía. Yo pedí sancocho. Me hace gracia porque te trae como el plátano, ¿no? La banana, no sé cómo le dirán. Pero yo eso me lo como de postre. No lo como con la sopa, ¿no? Me lo guardo así, ya tengo mi postre. Y además tiene que llegar la chuleta. Entonces... a ver cuánto vamos a pagar y la chuleta cómo se presenta. Tengo unas ganas. Mirar estos de aquí, ¿no? Que ustedes dirán son plátanos. Para nosotros, con el esfuerzo que hemos hecho, parece chocolate. De verdad, es una locura cómo sientes los sabores multiplicados por 10. Gracias. Vaya platazo, ¿no? Es bien grandote. Pues la chuleta de cerdo y tu carne sudada. ¿Qué hay? ¿Qué han dado en bici esta carne que está sudada? Está como yo. Hemos pagado 52.800. Una linda lluvia para seguir pedaleando dirección Salento.
Esta lluvia no nos la esperábamos. Sí estaba nublado, pero no sabíamos si venía a llover o no. Así está la cosa. Nos vamos a equipar con jaqueta de lluvia, pantalón de lluvia que yo no tengo más, Elodie sí tiene, y a seguir pedaleando también debajo de la lluvia. Una cosa que es muy bueno aquí, que cuando llueve pues no hace frío, ¿no? En Europa cuando llueve es porque hace frío, como hay la estación de invierno, y aquí invierno no existe, es lluvia o sol, pues, ¿no? Entonces, como en Europa cuando hace lluvia, hace frío también, aquí pues es un poco de agua, así hay que tomárselo, porque si te pones a pensar, no agarras más la carretera si no consigues llegar a destinación. Esta es la filosofía que adoptamos cuando vemos que llueve bastante, para cargarnos y que la lluvia no nos demoralice. No íbamos a parar justo hoy, el primer día. Nos viene de pensar que inconscientemente damos por hecho que siempre nos tengan que pasar cosas buenas, algo positivo, situaciones divertidas, y cuando te pasa algo malo, te quedas como, ¿qué está pasando? Esto no es justo. Y bueno, hay que poner en cuenta que la vida no siempre es soleado, sino que también llueve. Solo depende de la reacción que tengamos frente a cualquier inconveniente, cualquier problema grande o pequeño. Y nosotros creemos que hacer, avanzar, subirte en la bici aunque llueva, sea lo que te hace más fuerte. Porque sabes perfectamente que después de todo el camino que has hecho, después de todos los inconvenientes que aplastaste, después de todos los problemas que solucionaste para poder avanzar, cuando menos te lo esperas, ahí, detrás de una nube, está el sol, acompañándote como en este día, hasta el próximo pueblo de Colombia. Pueblo que se llama Salento, que es la puerta de entrada al Valle de Cocora, donde se encuentra la palma de cera, el árbol nacional. Nos recibe este increíble paisaje aquí en Salento con el atardecer también. Pero no te vamos a mentir que estamos muertos. Estamos subiendo, parece que nunca hemos bajado, que sí hemos bajado, pero estamos subiendo desde hace 2 horas, creo. No para de subir. Gracias, ya casi nos dicen, porque sí hemos bajado, pero ahora para llegar al pueblo, a Salento, pues hay que subir y de verdad bastante empinado. Aquí la mujercita está. Yo llevo 1 hora empujando así. 1 hora, yo he dicho 2 horas, creo que añadimos 2 más 1 son 3. Pero sí, el paisaje, mirad aquí estas colinas. Bueno, yo creo que mañana despejaré el dron y lo vais a ver de verdad más a gusto. Pero aquí... El dron? ¿Ah? ¿Cuándo el dron? Mañana. Tú vuelves a bajar y vuelves a subir. Con el dron no necesitas bajar, el dron vuela en la... Bueno, estamos ¿Qué te crees? Que bajo, monto el dron, lo monto, lo hago subir y después... Yo no vuelvo a bajar. No, es que con el dron puede ir en cualquier lado. Pero sí, el atardecer y el sol que le da a estas colinas es bastante bonito, ¿eh? Aquí tenemos que echar un ojo siempre atrás porque son todas curvas. Y entonces es bastante peligroso. Grosso. Peligroso. Grosso. Peligroso. Ajá. ¿Así? Sí. No con la L. No. Como ciudad o suidad. Yo siempre tengo la duda. Yo creo que es suidad. Il sole bacia i belli. Esto me decía mi abuela, que quiere decir que el sol besa a los bellos. Y en este momento tenemos el sol en la cara. Mirad qué espectáculo este atardecer. Ven, disfrutamos un segundo. Brutal, mirad. Estamos sufriendo, pero igual encontramos la forma de disfrutar. Y este atardecer, ¿qué tal? Mientras subíamos allá, el carro ese rojo, la chica me dijo
Ay, que casi estás. Te regalo un café allá en su cafetería. Sí, nos están cargando a medida Pero que yo subimos. creo que cuando llego ya cerró porque Sí, ¿no? Me desde el imagino. tiempo que estoy allá fue Sí, ¿qué hora son al final? 6:30. Habíamos Se nos previsto va a que hacer llegábamos a Tres. las 3:30, 4, pero sí, no. Primer día Pero es yo aceptable. siento hasta me parece que Vergüenza, lo paso. ¿no? ¿No sientes? Ay, pero siento que lo paso peor que los primeros días en Alaska o qué. Bueno, en Alaska, olvídate, en Alaska ni siquiera sabíamos cómo acampar y No, todo porque eso. acá la gente estará pensando que llevamos acá un día de 100 kilómetros. Hemos hecho 40 kilómetros. 40 kilómetros con 15 kilos de más que hemos puesto. Es Y duro, 800 metros de subida, ¿no? De desnivel. 800 metros de desnivel. En Alaska no había este desnivel al No sé, principio. no me acuerdo, pero sí, hemos estado todo el día subiendo. Ay, ay, ay. Y nada, pues esta creo que es la última curva. Aunque ustedes ven todo rápido, pero estamos subiendo desde hace 3 horas. La última curva ya tendría que estar el pueblo un poquito de bajita. ¿Bajita? Bajada. Hoy no sé hablar. ¿Sabes qué estoy pensando? Menos mal que hemos tardado tanto, que hemos sudado y esforzados en subir, porque este sunset es algo increíble. Es rosa. Yo No. creo que nunca va a quedar bien en la cámara, de verdad. Los colores sobre todo. Todo el cielo es rosa. Busca de cambiar el focus a ver si te... Busca de cambiar. Busca de cambiar el fotógrafo. Ay, Bobby. ¿Estás o qué? Mira cómo Estás estoy mejor temblando. ahora, ¿no? Ya casi llegamos. Mira cómo estoy temblando. Ni la aguanto. Ya casi. Uy, pero mira las calles del pueblo. ¿Cómo hacemos? Que sube aún, ¿no? Ay, no. Vamos a pie. Me muero. No, yo creo que dejamos la bici allá parqueada y adiós, ¿no? Llegamos por fin y pedalear por estas calles justo antes de que se haga noche nos hace muy felices. Claro, sabes qué risa quedarnos atrapados en la subida o pedalear de noche. Y bueno, algo que siempre nos fascina de los pueblos coloniales son estas casas bajitas y de colores. No vemos la hora de descansar y pasear a pie para disfrutar cada detalle de todas las calles. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. Mirad cómo está esto. Ay. ¿Estás bien malita? Bueno, no pasa nada, es el primer día. ¿Tú crees que siempre va a ser así? Primero y último. Primero y último. Ay, no. Pues hemos llegado sanos y salvos. Mañana también les hago ver dónde nos estamos quedando, porque hemos decidido como primeros días pues de alcanzar a recuperar, porque de verdad es mucha subida que hemos hecho. Sobre todo a lo último casi no llegábamos, se ha hecho de noche recién y se ha creado una comunidad alrededor de nosotros en la subida. Ya casi están, ya casi llegan, sí que pueden. Todo esto, te ofrezco un cafecito también la señora, ¿no? Y quizás mañana andamos, porque una invitación nunca hay que... mañana la ¿no? oferta ya no es válida. Ya mañana no es válida, ¿no? Ya. Ay, por Dios. Pues se ha creado un soporte colombiano que parece una tontería, pero sí te carga, ¿sabes? Juega mucho el mental. Sí te carga para conseguir llegar a tu meta. Hemos llegado, estamos en esta habitación bien cariñosa, tiene un jardín muy bonito. Mañana les muestro si les interesa, si no me dicen y no les muestro nada. Estamos aquí, descansamos o antes vamos a comer. No, yo creo que una duchita. Una ducha. Solo que tengo miedo que si me ducho ni alcanzo a salir a comer. Si pones una alarma mañana por la mañana, te mando a dormir fuera, te lo juro. Yo quiero dormir acá, que mi cuerpo se recupere hasta la hora que quiera, sin alarma. Bueno, dale. Oh. Buenas noches.
Salento parece uno de esos lugares que alguien inventó para una postal, pero existe de verdad. En medio de las montañas verdes del eje cafetero colombiano, este pequeño pueblo se ha convertido en uno de los lugares más queridos por viajeros de todo el mundo. Sus calles llenas de colores, balcones de madera y las puertas gigantes pintadas a mano hace que caminar por aquí se sienta como entrar en otra época. De hecho, Salento es uno de los pueblos más antiguos del Quindío, fundadas por colonos que cruzaban estas montañas buscando nuevas tierras para cultivar café. Y hablando de café, aquí el café no es solamente una bebida, es prácticamente una religión. Los locales dicen que a Salento uno puede tomarse 5 cafés al día y aún así dormir tranquilo, aunque sinceramente no sé si eso es verdad o si simplemente ya nacen con cafeína en la sangre. Una de las cosas más curiosas del pueblo son los famosos Jeeps Willys. Esos carros antiguos que parecen sacados de una película. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y terminaron convirtiéndose en el vehículo oficial de las montañas colombianas. Aquí los usan para todo, transportar café, plátanos, muebles y turistas también. Pero si hay algo que hace realmente especial a Salento, es el Valle de Cocora, que está muy cerca de aquí y pronto iremos por ahí. Aquí el desayuno es como a reyes. Mirar estas mesas, esta silla, ¿cómo se llama? Este mueble antiguo detrás. Es muy bonito, de verdad. Y además que el desayuno, mirar, no hay nada que decir acá, Pero me da pena porque hoy es nuestro último día acá en la posada de la abuela. La verdad que muy a gusto, ¿no? Pero se nos ha hecho corto el tiempo en Salento, así que vamos a ver hoy qué hacemos. Puede ser que nos quedemos más tiempo de lo previsto porque nos hemos prometido que cuando nos encanta un lugar, pues vemos de quedarnos un poquito más tiempo, porque si nos sentimos que vamos siempre como corriendo y nos queremos dar el tiempo de disfrutar los lugares que nos encantan, como es el caso de acá de Salento. Hemos hecho un día de pedaleada, para que lo sepa. No es que estoy buscando excusas para no volver a pedalear, aunque un poco sí, pero la verdad sí nos encanta y a ver, ¿no? Vemos hoy si hay modo de alargar un poquito más acá. No, Salento vale mucho la pena de quedarse un poco más. Mirar la forma en la que bebe este gato. Nunca he visto un gato beber así. Se moja la pata en el agua y se lo pone en la boca así. Es muy raro, nunca he visto ver un gato así. Tengo casi ganas de darle una cuchara, ¿sabes? Estamos en el Willy de camino al Valle de Cocora. La verdad que más fácil no se puede porque uno se va en la plaza de Salento y ahí están esperando de tener un grupo completo y te subes de una vez y listo. No es que hay un horario concreto, sino que en cuanto tengan el grupo salen, así que es muy regular. Y pagamos pues 6.000 pesos colombianos por persona por trayecto, es decir, un total de 24.000 pues para ida y vuelta las dos personas. Y como ven acá, esas piernecitas son las de Manuel, que está acá grabando arriba del Willy, como siempre el más atrevido del grupo, y se quedó colgado allá a ver qué imágenes bien bellas nos va a poder traer. Ya el camino hacia el valle, aunque por el momento no vemos ninguna palmera, es una experiencia. Todo alrededor es verde, un verde intenso, vivo, con los árboles que cubren las montañas como si fueran mantas gigantes. Y de vez en cuando aparecen vacas, caballos, descansando tranquilos al borde del camino. Una curva más, una montaña más alta, una nube atravesando el valle. Y mientras subimos poco a poco, entendemos por qué tanta gente habla de este lugar como uno de los más bonitos del país. Digamos que ya el camino ha subido aún más las expectativas. Bueno, fue muy breve, creo que apenas 20 minutitos desde la plaza de Salento hasta aquí, y acá es donde tenemos que tomar las grandes decisiones. Aunque siendo muy sincera, ya no tenemos tanto que elegir por la hora, porque como les dijimos anoche, estábamos muy cansados y no queríamos poner alarma y nos despertamos algo tarde.
Y acá, hasta donde entendimos, hay como una caminata larga que sería de unas 6 horas y una caminata corta que sería de 2 horas, así con un recorrido con los puntos de vista interesantes también. Y obviamente pues ya es tardecito, entonces para el de 6 horas no alcanzamos, igual no estaba dentro de nuestros planes porque el día de ayer nos dejó reventadísimos, así que vamos a hacer la caminata de 2 horas, pero también porque puede ser que mañana tengamos otro plancito menos famoso pero no menos bello y que también es algo exigente, así que a ver si se concretiza, Sí, pero por ahora... Para darte cuenta que ni siquiera estamos empezando y Elodie ya... Así que por ahora... Pues tú habla y camina a la vez, a ver qué tal. No, es que es difícil, lo entiendo. Eso de Pues a mí me pusieron detrás del carro y no me lo esperaba que me iban a proponer esto, pero como me vieron con la cámara, pues tienen la opción de ponerte detrás del carro, ¿no? Porque te vieron En con pie. la cámara y porque nadie quería dar el último asiento. Hay que saber que es una pelea. El último asiento hacia atrás, ya nada más subir, todos se pusieron allá y como que nadie se quería mover, en plan, yo de aquí no me muevo, ¿no? Entonces o te pones de pie atrás o te pones de primero en la parte así, pues más afuera, porque nadie te la va a ceder. Sí, había un francés allá, no, yo no me voy de acá. Y yo, bueno, tomar por saco. Entonces hasta tuve el mejor sitio, pero sepan que arriesgué la vida por ustedes, porque tenía que hacer las tomas con una mano y la otra mano agarrarme. Yo también tengo la... ¿Ves? Entonces, ¿para qué te burlas de mí? No. Yo también, digo, ¿cómo es que me quedo así? No, Pero es difícil. no me burlo más. Bueno, aquí hay todo el parque donde puedes hacerte las fotitas, ¿no? Y también hay obleas, el street food colombiano a todo lo largo. Y hay muchos puestecitos para que te hagas la foto. Pero ya desde aquí se ven estas palmeras que son preciosas. Nosotros estamos eligiendo el camino más corto. El camino más corto. Nosotros estamos eligiendo el camino más corto, pero mirad acá, de verdad, a la izquierda es brutal, es magnífico, de verdad. Estas colinas todas verdes, pero de un verde bien fuerte, y estas palmeras que son altísimas. No, de verdad, es un espectáculo único, ¿eh? Hemos hecho muy bien a venir. Nosotros estábamos cansadísimos, pero hemos dicho, andamos, que es la ocasión que tenemos para ir ahorita, ya que estamos aquí. Y además aquí es un lugar donde siempre llueve un poquito, ¿no? ¿Sabes? De esta lluvia finita y esta neblina que rinde el paisaje aún más mágico. Hay un caminito para las personas aquí, y a la derecha, que la carretera está un poco más trombólica, es los caminitos que van los caballos, porque aquí puedes hacer el trayecto, todo lo que hemos visto también en caballo. Qué terrible costumbre la mía, que cada vez que vamos a caminar en algún lado, te lo juro, que me viene ganas de ir al baño, pero literal cada vez. La ansiedad. Me da una rabia porque mira que me anticipo y que me paso al baño, ¿no? Antes de ir. Pero basta de que empiece a caminar y ya tengo que ir. A ver si lo tienen pensado, porque no creo que sea la única en ese estilo. Pues aquí llegamos al ingreso del sendero, justo detrás mío. Y realmente acá está bien explicado, ¿no? Te pone los diferentes kilómetros hasta donde puedes llegar. Ya por la hora nos han explicado que el más lejos obviamente no vamos a llegar por tiempo. Y bueno, justo mala suerte que se acaba de poner a llover bastante. Pero bueno, a ver, acá nos explica. Pueden hacer la ruta por este camino hacia el Valle de Palmas, que es el camino que tenemos acá. Continúan hasta el Mirador 2 y retorno por el Mirador 1, eso son unas 2 horas. La otra opción es subir de aquí hasta la finca La Montaña y volver 3 horas ida y vuelta, que es lo que se puede hacer en este momento. Porque para hacer esta ruta circular de 5 horas ya está cerrado por el tiempo y la hora que es. Ok, entiendo. Ajá. Pues entonces, Okay. Y Acá entonces para ingresar hemos pagado 30.000 pesos colombianos por persona. Y pues obviamente cuanto más temprano lleguen mejor. También acabo de ver que no se puede volar el dron acá en el parque. Y yo me llevé Así el que dron. tú te llevaste... Para nada. Sí, no, tú te llevaste el dron para nada.
Bueno, no pasa nada, pero lástima que recién ha empezado a llover. Me llamé la lluvia totalmente, pero bueno, no pasa nada. No nos va a parar nadie ni 4 gotas. Que creo que van a ser 6, porque aquí cuando llueve, llueve de verdad. Ah, no hemos pensado en preguntar lo del baño. Bueno, vas a hacer en la naturaleza. Una Qué palmera te va a decir gracias. Te pones debajo de una palmera y adelante con eso. No soy como tú. Delante de nosotros, las palmeras más altas del mundo. Algunas superan los 60 metros de altura y pueden vivir más de un siglo, desafiando el viento, la lluvia y el paso del tiempo. Y con esa neblina, sus troncos parecen columnas infinitas que conectan la tierra con el cielo. Un silencio que nos recuerda lo pequeño que somos frente a la naturaleza y el privilegio que tenemos de poder contemplarla. Así está la situación. ¿Os acordáis de la lluvia fina que dije antes? Pues de fino no tiene nada, Nada que estamos empapadísimos. Juntos a los caballitos aquí Sí, arriba. pobrecitos, están acá, tampoco les gusta la lluvia. Y la verdad no sabemos qué hacer porque acá todavía hay para caminar bastante, apenas hemos hecho 1 kilómetro y algo, ¿no? Y tampoco se ve mucho más. Es esto, porque ahora nos toca seguir subiendo y a medida que se sube, pues hay más neblina, más nubes y menos se ve. O nos quedamos aquí, pero literal no hemos visto nada, es decir, no hemos caminado mucho. O seguimos avanzando, pero poco se va a ver y nos vamos a mojar, que tampoco es de la experiencia más agradable. Pecado porque la verdad que sí es muy muy bonito. Imagino que acá, por ejemplo, a un atardecer con los colores así rojizos y también unas nubes, ¿no? Debe ser hermoso. Pero acá debajo de este tiempo pues uno no está tan a gusto. Así que no sé, así está el panorama delante nuestro. Además, se pone aún peor. sí, ¿no? De Porque los como ruidos. ven, nosotros tenemos que seguir acá. Eso es el camino que se está convirtiendo en un río literal. Y hay que seguir como por arriba y tal. Y creo que se hará un bucle por allá. Pero como ven, no se ve absolutamente nada más. No sabemos qué hacemos, si volver o no. O esperar un poco que pase la lluvia, pero aquí cuando empieza no para, ¿no? Esperamos un poquito a ver, pero... Sí, además estamos en buena compañía. Con los caballitos aquí. Y nada, esperamos un poco a ver qué pasa. A ver. Nos hemos parado aquí para hacer una pausa táctica con agua panela, queso, pancito y aquí lo di chocolatito y queso también. Y mirad, aquí está todo el dinero mojado y todas las cámaras mojadas y de hecho estoy grabando con el teléfono y ahora mismo ha salido el sol, está saliendo el sol y creo que nos secamos las cámaras porque están dando muchos problemas, a ver si las tenemos que aún funcionan. Las hemos puesto al sol porque ha entrado mucha agua y nada, arrancamos otra vez creo porque aquí vale la pena. Pues nada, el sol duró unos minutos nada más. Nos estamos yendo porque también las cámaras no están funcionando para nada. Nos dan señales raros y como para... Ya hemos perdido todos los vídeos de Centroamérica como para perder las cámaras ahora. Es que ha venido a ser una lluvia torrencial y nada. Lastimosamente no hemos podido subir hasta arriba para ver el valle de otro ángulo, pero igualmente lo hemos disfrutado. No al máximo porque la lluvia nos ha parado y estamos volviendo. Igualmente con el jeep, ¿no? Sí, una lástima de no tener más días y de probar de venir en otro momento con más sol, porque yo creo que es de los sitios más bellos. Para mí ahora me ha gustado muchísimo. Y pecado, pero bueno, no podemos seguir debajo de esta lluvia y se nos está rompiendo todo y ya tenemos que ir a ver qué pasa. Sí, más que nada, para nosotros no pasa nada la lluvia, más que nada por las cámaras que si se estropean, esto es un daño. Ya estamos listos, limpitos, duchados, más que nada, no porque estábamos sucios, sino una ducha caliente nos sirvió para calentarnos porque estábamos fresquitos
con la lluvia que cayó, con la humedad, la sentíamos hasta en los huesos, ¿no? Pero tengo que decir que llegamos a la hora perfecta para el atardecer, que no está siendo súper bonita, pero Salento tiene muchísimos rinconcitos para que disfrutes tanto del paisaje como del pueblo. Y aquí nos hemos subido al mirador y mirar qué tenemos delante nuestro. Es espectacular, de verdad. Aunque el atardecer no es bonitísimo porque hay muchas nubes, pero es pero muy bonito. Y claro que sí, Elodie está organizando un tour para mañana. Ahora sea un tour un poco trombólico o uno más suavecito, pero estamos viendo qué hacer. La verdad es que tenemos solo 3 días, pero hay tantas cosas que hacer aquí en Salento que proponen. Hay muchos tours que también no son muy caros, es decir, son honestos, que no sabemos en qué tour apuntarnos. Y aquí abajo hay algunas casas, algunas fincas que son privilegiados totalmente, porque ustedes se dan cuenta que ellos, donde se dan la vuelta, tienen verde de una forma diferente, y el río abajo, viven en el paraíso totalmente. Es muy bonito. Tengo una envidia sana por estas personas que viven allá, que quizás son restaurantes o casas, no tengo ni idea, pero están en un lugar privilegiado, ¿verdad? Ya desde aquí imagínate vivir ahí. Estamos en este sitio donde los dueños son muy amables. Pensar que si no sabes de qué está hecha la sopa, pues te invitan a probarla directamente en la cocina. Aquí hacen la trucha, y la trucha la vamos a probar justo aquí donde mejor se come, porque es justamente en esta región donde la saben preparar muy bien y se hizo famosa, digamos. Yo pedí una sopita así de entrante que ha dicho que es auyama, si no me olvidé, sí, auyama, que no sabía lo que era, pero buscando en Google vi que es como calabaza. Después imagino que hay diferentes tipos de calabaza, quizás por eso le dicen así, pero por lo que yo vi es una calabaza. A ver si sabe igual. Por eso mismo, como no sabíamos de qué era, de qué sabía, pues ha dicho, ¿sabes qué? Prueba en la cocina, ven conmigo y te dejo probar. Y así hemos descubierto. Está buena. Prueba. Muchas gracias. Pues muy felices, porque yo tenía rato que sabía que acá se tenía que comer la trucha, y hemos encontrado, creo, un buen sitio, porque nada más acaban de abrir y ya se está llenando. Además que es súper auténtico, tenemos la sensación literalmente de estar comiendo en nuestra casa, porque la señora cocina justo aquí, están bailando, cantando, y es como ya tienes tu menú así. Me encanta, la verdad. A ver qué tal sabe, pero yo tenía mucha curiosidad, pues porque así de ver se me acuerda mucho al salmón, ¿no? Bueno, de hecho es un pescado de la misma familia del salmón, pero ese es un poquito menos graso y crece en los ríos, sobre todo en los ríos fríos, y por eso es tan típico en las regiones así de los Andes acá, en las zonas frías así entre montañas. Así que no voy a esperar más tiempo, voy a probarlo. Pues hemos comido muy rico, probablemente repetiremos, porque además de rico, sabroso, también es sano. Y hemos pagado 33.000 cada uno, ¿no? 72.000, bueno, con toda la propina. Sí, total, con propina. Y la verdad que muy rico. Se llama Etnia Arte y Sabor. De hecho, creo que se iban a poner a tocar como en vivo, ¿no? ¿Alguien? En el próximo episodio pasamos por Finlandia, pero antes descubrimos una pasión que no imaginábamos tener. Ay, madre mía, qué divertido, de verdad, no me lo esperaba.